Y Dios está haciendo nuevas todas las cosas. No sé si pudieron discernir, pero yo pude discernirlo, que cuando estaba el Team Guile hablando, ya en realidad la prédica había comenzado. Esa fue la introducción de la prédica, el saber que Dios nos provee el 100% de todas las cosas y como si fuera poco nos permite ganar sobre todo lo que Él nos da. Es que por más que le demos a Dios, nunca vamos a poderle regresar ni 1% realmente de lo que Él nos ha dado. Y lo más hermoso de esto es que nuestras generaciones puedan crecer con ese entendimiento y con esa conciencia, porque ahí es donde ellos van a poder experimentar esa abundancia, esa gracia, donde van a poder experimentar la realidad de Dios. Y hemos estado predicando estas recientes semanas sobre Área 305, por eso estamos viniendo algunos con las camisetas de los equipos deportivos de la zona, porque creemos que nos necesitamos identificar con la tierra para poder crecer, para poder prosperar y para poder ser bendecidos en el territorio. Nadie va a poder plantarse en un lugar si su corazón está en otro. Nadie va a poder plantarse en un lugar si dice, no, es que yo vengo aquí un tiempo, pero luego entonces me voy a ir en 5 años, en 10 años, cuando haga mucho dinero me voy a volver. Esa mentalidad no va a permitir que la tierra te reciba. Recuerdo que, y no le pregunté a Eric que iba a contar esta historia, no alcancé a preguntarle. Espero que no me cause problemas, que ninguno de ustedes se vaya con el chisme. Yo le voy a contar. Y recuerdo que Eri era súper, pero súper, hiper, mega regionalista patriota. Quiere decir que colombiana de pura cepa y como si fuera poco, paisa de pura cepa. O sea, era más paisa que colombiana. O sea, la tierra, ella no pensaba más allá de las montañas de Medellín, que son preciosas, by the way. O sea, preciosas. Pero Eri estaba ahí. Y cuando yo la conocí, yo siempre muy moderno, muy del rock y no sé qué, me gustaba el rock en inglés y todo eso, y no les voy a decir los grupos porque salen con ganas de escucharlos. Quiero que salgan con ganas de escuchar a A-Life. Y recuerdo que yo más yankee, más gringo, me gustaba el country, me gustaba un montón de cosas. Y Eri no le gustaba nada que sonara a América, a ella le llamaba la atención, ni siquiera soñaba venir a pasear aquí. Entonces cuando yo voy a solicitar la visa, ya éramos novios obviamente en la universidad, y le digo, voy a Bogotá, voy a pedir mi visa. Ella me dice, yo también quiero ir contigo, yo también voy a sacar la visa. Me sorprendió porque ella no tenía como una visión de pasar aquí ni siquiera un verano. Vamos a pedir la visa juntos. Yo creo que nadie sabe esa historia aquí. Vamos a pedir la visa juntos. Yo voy primero, inmediatamente me la dan. Fue facilito, por gracia de Dios. Y luego viene ella con su mami y se la dan más rápido que a mí. O sea, los dos salimos con visa americana el mismo día, sin saber que prácticamente un año después nosotros estábamos rompiendo nuestro noviazgo. Yo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos para poner distancia entre los dos, y después de ese año, prácticamente al año, Eri volvería supuestamente a pasar unas vacaciones con su exnovio, cuya relación en la distancia mejoró. Somos un caso atípico. La distancia hizo que mejorara nuestra relación. Como que nos valoramos más, como que hubo... Dios estaba obrando, así nosotros no supiéramos que Dios estaba ahí entretejiendo muchas cosas. Y les cuento todo esto simplemente porque hace años en una conferencia en Dallas, Texas, estaba predicando una profeta, Cindy Jacobs, que es excepcional, una mujer de Dios increíble. Y ella ese día, el Espíritu Santo la llevó a aceptar a Estados Unidos como su nueva nación. Y la llevó a pedir perdón por haberla rechazado, a reconciliarse con la tierra.
Y yo creo que a partir de ahí empezaron a cambiar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Porque imagínate, yo con el corazón aquí y ella con el corazón en la Peña del Peñol, en la Piedra del Peñol. O sea, los dos como que yo quiero plantarme aquí, pero ella anhela volver a Guarne. Entonces no podía hacer eso así. Nos pusimos de acuerdo y entonces ahora podemos ver y creer por nuestra ciudad. Y nos necesitamos identificar con el territorio. Creo que todo esto que estamos viviendo ya y que estamos a punto de vivir tiene que ver con la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no es compartida con todos. La gloria, Él sabe con quién comparte su gloria. Él sabe quién es confiable. Y más allá de nosotros pensar por qué, porque otras personas no pueden disfrutar de la gloria de Dios, yo me enfoco en darle gracias a Dios por tenerme en cuenta y yo poder participar de su plan. En vez de decir, ¿por qué este no? ¿Por qué este sí? Yo digo, bueno, gracias por yo ser incluido. Gracias porque yo tengo revelación, porque yo tengo luz. Pero también creo que el nuevo lugar tiene que ver con una gloria que está reservada para mucha gente que no conoce al Señor que va a llegar. O para también muchas personas que aún creyendo conocer a Dios están alejadas de Él y van a poderse acercar a un diseño más puro, a un diseño más bonito. Y todo esto es lo que Dios está construyendo en medio de nosotros. Hemos hablado las primeras semanas de visión, de misión. Vamos a refrescar algunos conceptos porque eso tiene que hacer vida en nosotros. Pero hoy quiero enfocarme un poco en la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es el plan para poder alcanzar la visión y para poder cumplir la misión. Es el cómo se va a lograr. Porque el cómo es muy importante. Y hablando del cómo se va a lograr, necesitamos entender cuál es el corazón de Dios hacia nosotros y cuál es nuestra función. ¿Qué debemos de vivir como iglesia? ¿Qué debemos de vivir corporativamente como cuerpo? Y es que nosotros como iglesia somos responsables de guiar a las ovejas para que éstas puedan tener un encuentro, para que éstas puedan tener una experiencia, para que éstas puedan disfrutar de una verdadera intimidad. No es hacer iglesia de manera religiosa, es realmente movernos en el propósito que Dios tiene, y por eso para nosotros es tan importante ese encuentro de Jesús y de Pedro cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y aunque cada iglesia tiene un llamado, quizás tiene alguna característica especial, creo que es muy importante para nosotros aprender a apacentarnos entre nosotros mismos. El esposo necesita aprender a apacentar a su esposa. Aún la mujer necesita aprender a apacentar a su esposo, a apacentar a sus hijos. Y creo que si nosotros tenemos esa conciencia, esa mentalidad de poder apacentar a los otros, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Porque ese es un corazón muy lindo. Aún los hijos, los jóvenes que están aquí, hay que aprender a apacentar a sus papás en algunas cosas, en algunas áreas, en darles paz a los papás, en brindarles paz, una seguridad. Y el Salmo 23:2 creo que es para todos nosotros, los que estamos esta mañana aquí. Dice, me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Cuando yo leo esta porción, veo un lugar de descanso donde veo el ejemplo literalmente de lo que nos compartían el Team Guile ahorita. Veo un lugar donde ya está todo listo, donde ya está todo preparado y uno no tiene que hacer tanto esfuerzo, sino que uno desde el descanso, desde el reposo, puede venir y tomar las cosas que Dios ha preparado para nosotros y nos conduce a manantiales
nos conduce a fuentes. Cuando yo escucho manantiales, tengo una sensación de abundancia, tengo una sensación de amplitud, de claridad, de profundidad. ¿Qué es lo que necesitamos aprender a hacer como congregación, aprender a hacer como pueblo? Porque somos un pueblo y necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos tener la conciencia de proteger las ovejas de los peligros espirituales. No solamente por la ciudad en la que vivimos, sino por la cultura en la que vivimos, el entorno y los tiempos que estamos viviendo. Es importante que podamos proteger a las ovejas de cosas como la tentación, la duda, la desesperanza. Me gustó mucho hoy en la alabanza que estábamos cantando de que Dios puede hacer milagros, de que aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no lo veamos, Dios siempre está obrando. Y lo podemos testificar nosotros aún más, que posiblemente dábamos por perdidas un montonón de cosas, pero el Señor estaba ahí con su gracia, con su poder, obrando en medio de cualquier circunstancia. Y necesitamos y queremos aprender y entender qué es pastar. ¿Cuál es el significado de pastar? ¿Qué significa cuidar? Significa guiar, proteger a las ovejas en su caminar espiritual, ayudándolas a crecer en su fe y en su relación con Dios. Qué bonita asignación. Qué poderosa asignación es poder empezar a vivir de esta forma. Y en términos de estrategia, es importante dos cosas para que podamos verla desarrollarse. Primero, lo que necesitamos alcanzar. Y segundo, el cómo lo vamos a alcanzar. Entonces, entender qué es lo que hay que alcanzar nos va a llevar a hacerlo de una manera correcta. ¿Qué debemos de alcanzar? Hasta que Cristo sea visto en todo y en todos. En nuestras relaciones, en nuestros negocios, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, hasta que Cristo sea visto en todo y en todos. ¿Qué habla esta porción? Nos está hablando de una autoridad del Hijo, porque la autoridad del Hijo está manifestada ya. La autoridad de Jesús ha sido expresada, porque la autoridad del Hijo está sobre todos nosotros, porque Cristo está por todos y en todos. Y esa es la manera en la que nosotros entendemos que Cristo en su crucifixión, pero también en su resurrección, obtuvo la victoria sobre Satanás. Tenemos que tener esa confianza. Ayer tuve el privilegio de oficiar la primera boda del 2025 y estábamos ahí uniendo en el vínculo del matrimonio a Adriana y a su esposo, Brian. Y fue tan hermoso porque la entrada fue completamente diferente a lo que se hace siempre. Adri estaba primero danzando y llamando y esperando al novio, llamándolo. Y esa es la función de la iglesia. La iglesia está haciendo eso, está trayendo el regreso de Cristo, está trayendo su presencia. Nosotros atraemos la presencia de Dios cada vez que nos reunimos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, estamos seduciendo el corazón de Dios, atrayendo la presencia de Cristo. Y por eso era tan impactante la boda. Llegando a casa, Eri me dice, fue una boda muy cristocéntrica, porque yo creo que no hay, bueno, nosotros tenemos el privilegio que no hay boda mala ni fea. O sea, que las bodas de verdad que en Nardes son preciosas. Y una boda de por sí es bonita, pero hemos experimentado unas ceremonias hermosas, una presencia de Dios muy grande. Y creo que definitivamente eso es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Eso es lo que a donde nosotros necesitamos llegar, con el entendimiento que Cristo venció la muerte y la venció ¿para qué? Para rescatarnos a todos, para librarnos del pecado.
aquí lo importante es esto. No miré para atrás cuando preguntaron que quién estaba por primera vez, pero creo que había bastantes personas. Yo quiero decirte, si tú estás aquí quizás por primera vez, que definitivamente nadie está fuera del alcance de Dios. Y para Dios, ningún caso es demasiado complicado. Nosotros sí, nosotros decimos, no, esta persona está difícil y uno dice, no, esta persona no le entrega su corazón a Cristo por nada. Y hay cosas que uno dice, no va a pasar. Quizás nosotros mismos en algún momento dijimos, no, yo no creo nada de eso, yo no tengo confianza en eso, siento mucho escepticismo hacia cualquier clase de fe. Pero Dios es estratégico. Dios sabe de estrategia, Dios supo cómo alcanzar y Dios tiene un plan no solamente para toda la humanidad, Dios tiene un plan específico para cada persona. Porque aquí no es la estrategia para nosotros llegar a Dios. Aquí es la estrategia de Dios para poder alcanzarnos a nosotros, porque si no sería esfuerzo personal. Por eso yo siempre pienso que como padres tenemos que descansar en que nuestros hijos van a ser alcanzados por el Señor. O sea, están siendo alcanzados, pero van a ser alcanzados mucho más. Porque definitivamente Dios Padre tiene un plan con cada uno de nosotros. Y nadie está fuera de su alcance, nadie puede ocultarse, nadie puede apartarse de la realidad de Dios. Dios tiene estrategia, Dios sabe cómo lo tiene que hacer. Y nosotros como congregación, como iglesia, también necesitamos tener un plan. También necesitamos tener planos, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer iglesia. Y puede ser que haya algunas palabras más relacionadas, pero yo voy a hablar de tres cosas en particular que creo que enmarcan todas las otras palabras que pudiéramos incluir. ¿Cómo? Con casa de oración, con discipulado y con evangelización. Estas son el nudo de tres para nosotros poder vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque la casa de oración definitivamente cultiva y atrae la presencia de Dios. El discipulado forma a Cristo en las personas, eso habla de carácter, lo forma. Pero la evangelización nos hace mantenernos vivos. Ese es el poder de una iglesia evangelista. Una iglesia que no se queda conteniendo todo lo que recibe de Dios, sino que busca ser también una lámpara hacia afuera. Somos una llama. Aquí ahora mismo somos una llama encendida. Esta es una llama orgánica. La presencia del Espíritu Santo nos enciende. Pero cuando salimos de este lugar y vamos a otros lugares, nosotros tenemos que tener nuestra lámpara encendida y poder ir y hablar de las buenas noticias a otras personas. No nos podemos quedar callados, no podemos sentir vergüenza, no podemos esperar para mañana, porque para mucha gente esa es la última oportunidad. Y cuando uno tiene ese sentido de urgencia, de saber que hay personas que necesitan a Cristo, uno es capaz de pasar la pena. Y los que más hablan del Señor saben que no miento con esto. Al principio hay algo que te contiene para que tú no hables de la buena noticia. Pero cuando tú lo empiezas a hacer, cada vez se desarrolla más ese músculo y cada vez tienes la facilidad y la gracia para hablarle a las personas de la manera correcta. Porque nosotros tenemos que ser ese megáfono, un parlante que hable la buena noticia. Por eso estas tres palabras contienen quizás algunas otras que hacen parte del cómo lo vamos a hacer. Y Arde existe para ser el hogar de Dios, un pueblo elegido y santo para servir al Rey. Eso nos va a ayudar a movilizarnos, porque iglesia también tiene que ver con movimiento. Por eso me gusta mucho el nombre que el Espíritu Santo le dio a Eri de Movimiento Amigas, porque es un movimiento, pero no es un movimiento de gente
ni es un movimiento de lo que nosotros como cuerpo o las amigas específicamente pueden hacer. No, es el movimiento del Espíritu Santo sobre una generación. Y iglesia tiene que ver con eso. Iglesia tiene que ver con movimiento. En términos de estrategia, quiero decirles, la mujer es clave. La mujer siempre fue clave. Bíblicamente, pudiéramos hacer una serie de 1 año de solo mujeres que fueron eficaces, poderosas, ungidas, que dieron fruto, protagonistas en la palabra de Dios. Por eso los movimientos que excluyen a la mujer o que de alguna manera la ponen como por debajo o la ponen en otro lugar de categoría, son movimientos que con el tiempo tienden a secarse y a desaparecer. Imagínate entonces los movimientos que están abrazando el matrimonio igualitario. Eso no va para ninguna parte. No va a pasar nada con ellos. O sea, eso es un fuego extraño que se va a apagar rapidito. Pero cuando en la iglesia se le permite a la mujer ser expresión de la verdad de Dios, participar de la construcción del reino, esa es una iglesia de mucha fertilidad y una iglesia que siempre va a permanecer y que siempre se va a mover. Porque la mujer tiene... Yo soy alguien que admira muchísimo a la mujer. Aquí está el pastor Ricardo, que es de la Asociación de Pastores de la ciudad, y caminamos juntos con muchos pastores y con muchas iglesias. Y la semana pasada tuvimos nuestra reunión mensual y el Señor me dio la oportunidad de ser el moderador, de entrevistar a 3 de las pastoras más influyentes de la ciudad. Cada una de ellas con un diseño, con una estrategia, con un movimiento. Y cada una de ellas dijo prácticamente lo mismo. Nuestra iglesia, el movimiento de mujeres en nuestra iglesia sirvió no solamente para consolidar a la mujer, sino que trajo a familias completas y es un lugar donde siempre están llegando nuevas mujeres. Y si llega una mujer, llega una familia. Pero ¿por qué pasa? Porque se le da el lugar que debe ocupar. Entonces, definitivamente esto es una estrategia. Es una estrategia del Espíritu Santo. Por eso cuando las mujeres llegaron a la tumba y estaba vacía, fue mujeres, no llegaron hombres. Fueron mujeres las que vieron esa tumba vacía. Fueron ellas las encargadas de ir a contar que la tumba estaba vacía. Y sabían lo que estaban diciendo y sabían lo que estaban haciendo. Y se esparció esa verdad, se esparció ese avivamiento. El avivamiento para la ciudad. El avivamiento de la verdad de Dios. Y creo que aquí hay algunos pasos que van a ser muy claves en los próximos años para nosotros como congregación y también tiene que ver con estrategia. Y es que si vamos a apacentar, bíblicamente dice que se apacientan las ovejas. Entonces lo primero es poder discipular personas para que se conviertan en ovejas del Señor. Ese paso es fundamental. Que las ovejas se conviertan en hijos, que los hijos se conviertan en discípulos, que los discípulos se conviertan en reyes y que los reyes se conviertan en sacerdotes. Ahí está contenido cada uno de los pasos en los que nosotros tenemos que ir avanzando y nos tenemos que de alguna manera ir graduando. Lo primero hay que entender que somos ovejas del Señor. Y cuando lleguemos al lugar de reyes y de sacerdotes, no podemos decir ya el Señor terminó conmigo, ya yo estoy graduado, ya soy un cristiano top. No. Esto es algo en donde uno siempre tiene que volver al principio. Donde terminó, vuelve al principio. Yo soy una oveja. Yo dependo del pastor, yo dependo de su palabra, yo dependo de su instrucción. Yo necesito de él. No puedo serme solitario. La oveja necesita estar en rebaño.
Y eso nos ayuda a ser marcados por la palabra de Dios. Y todo esto está en el mismo entorno de Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos entonces entender que Arde es un megáfono del plan de Dios, desde Miami a todas las naciones. Y somos ese megáfono, ¿para qué? Para proclamar la buena noticia, para proclamar esa verdad. Necesitamos ser una iglesia con identidad. La mejor estrategia no es copiar el modelo de una iglesia exitosa y decir, bueno, ¿cómo lo hizo esta iglesia que es grande? Queremos hacer el mismo diseño de esta iglesia que es grande. Queremos multiplicar eso. Eso no es estrategia. Eso es estar queriendo el mismo fruto de otra iglesia. Aquí la estrategia es entender qué dice Dios que nosotros somos. Que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que nos va a hacer realmente diferentes, excepcionales y únicos. El entender lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Porque Dios no está en su trono mirando las iglesias separadas. Dios desde su trono ve una sola iglesia. Solo una iglesia. Allá en el cielo no dice, no, es que Arde. Sí, ¿viste lo que pasó en Arde? Los Ángeles. ¿Viste que Arde se muda de local? No, eso no es noticia en el cielo. Ellos no entienden de nombres de iglesia. Ellos ven una sola iglesia, ellos ven un cuerpo y entienden que esta parte del cuerpo se está movilizando y está creciendo y se está fortaleciendo. Y ahí es donde hay celebración. De ver que Dios está haciendo algo con su pueblo, porque Él nos ve como uno solo. Pero sí es importante entender una cosa. ¿A qué Dios nos llamó? Porque no todos podemos esperar a hacer lo mismo. No todas las iglesias pueden hacer lo mismo. Nos identificamos con el pastor. Hay cosas que nos unen y hay cosas en común, pero entendemos, él tiene una visión de Dios puesta que lo lleva para construir en una línea. ¿Para qué? Para agradar el corazón de Dios. Y la gente que Dios va a ir atrayendo a su congregación es gente que siente ese peso y empieza a identificarse con la visión que Dios le dio a los pastores. Y entonces la iglesia se empieza a identificar y ahí es donde empieza a tomar forma. Pero toma forma porque tiene identidad. Y hay puntos en donde nos tenemos que encontrar como iglesia, puntos bíblicos, verdades bíblicos, que si nos separamos de esas verdades bíblicas, entonces no somos iglesia. Y cuando hay congregaciones que se sienten que son la mejor, que son la excepcional, que son los superdotados, los superungidos, a mí me da mucho temor eso. Me produce muchísima inseguridad que sea como una iglesia como orgullosa, como una iglesia envanecida. No somos la iglesia del Señor y nos tenemos que identificar. Y hay ciertas características que Dios dejó plasmadas en su palabra. Y hay cosas que van a resaltar en nosotros por nuestro ADN, porque tiene que haber un ADN, tiene que haber una identificación. Y el tener la claridad en ese sentido nos va a ayudar a poder tomar la forma que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, no hay mejor estrategia para tu vida o no hay mejor estrategia para la vida de la iglesia que atraer y cuidar la presencia de Dios. No, o sea, desde el año pasado, enero del 2024, Dios nos empezó a decir, quiero que cuiden mi presencia, quiero que la cultiven y quiero que crezca la presencia de Dios en Arde. Y fue solo que Dios nos dijera eso y empezó nuestra verdadera expansión. Cuando nos enfocamos en lo necesario, cuando nos enfocamos en lo importante, ahí fue cuando nos empezamos realmente a estrechar. Ahí fue donde nos empezamos a extender, a ampliar. Y por eso cada uno de manera personal necesita
entender esto y tener ese enfoque para su vida. Porque lo que yo estoy predicando no es algo solamente corporativo para nosotros. Lo que yo les estoy compartiendo es algo que usted tiene que aplicar a su propia vida, a su propio entorno. Y si usted lo logra aplicar a sus propias generaciones, entonces va a haber muchísimo fruto. Y hay como parte de esa estrategia, hay un fin a donde nosotros tenemos que llegar. O sea, tiene que haber un ideal en lo que nosotros nos tenemos que convertir. Por eso, en términos de visión, la palabra hogar es tan importante. Y en términos de misión, la palabra megáfono es tan clave. Porque ahí es donde nosotros nos vamos identificando para poder saber cuál va a ser la estrategia para haber consumado el plan de Dios sobre nuestra propia vida y sobre nuestras propias generaciones. Y por eso fue que por muchos años ustedes vieron un pastor muy intenso en buscar la presencia de Dios, no solamente para mí, sino para la congregación. Porque los highlights fueron fruto de un deseo insaciable de crecer en el conocimiento de Cristo y de profundizar en la presencia de Dios. Y quizás mucha gente no alcanzó a entender eso, porque esperaban acercarse a Dios de una manera quizás más simple y más sencilla, pero yo me confieso delante de ustedes, yo no puedo ser simple ni sencillo, soy intenso. Soy intenso. Yo creo que siempre podemos ir por más. Yo creo que siempre podemos alcanzar una porción del corazón de Dios más profunda. Yo creo que siempre Dios se quiere revelar más a nuestras vidas. Y si de algo pudiera ser acusado es de eso. De la intensidad de querer buscar estar más alineado a las verdades de Dios. Y no es que eso vaya a cambiar. Porque eso no va a cambiar. Yo no puedo dejar de ser intenso de la noche a la mañana. Eso no va a ser posible. No puedo prometer eso. Lo que está cambiando en Arde es la estrategia. Porque por años nos enfocamos en que Cristo creciera en nosotros y madurara en nosotros. Ahora, con la porción de Cristo, que espero que siga creciendo entre nosotros, vamos a extendernos para poder atraer a muchos otros. La estrategia es que ya fuimos alcanzados. Diga por fe, yo ya fui alcanzado. Sí, lo decimos por fe, y las verdes y las maduras pasaron en medio del proceso y no nos podemos confiar. Que ninguno de nosotros se confíe y diga, no, yo ya estoy en el Señor, yo estoy parado firme sobre la roca, aleluya. Nadie pudiera decir eso. Porque mientras vivamos en este cuerpo mortal, siempre vamos a tener inclinaciones a las cosas naturales y hasta pecaminosas. Entonces ninguno puede estar confiado, y eso es bíblico también. Nadie puede confiarse, y menos confiarnos de nosotros mismos, porque esa es la peor puerta de perdición. Pero sí creo que ya tenemos como iglesia una porción de madurez que nos permite ver más allá de nuestro propio entorno, empezar a ver más allá de lo estructural. Y sí celebramos el avance, y vamos a seguir avanzando porque va a ser inevitable. Si avanzamos a donde vamos es porque vamos a avanzar a algo mucho más grande. Eso es evidente. Pero nunca lo que Dios nos dé, nunca los edificios, nunca la estructura va a ser el centro de nuestra devoción a Dios. Porque si lo que Dios nos da se convierte en el centro, ya empezamos a ser pobres. El centro no pueden ser los edificios ni los logros de la iglesia. Nuestro éxito va a radicar en que la presencia de Dios crezca, que nuestras generaciones se apasionen por Él, ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes encendidos. Estaba dándole el devocional a los niños, a los jóvenes más grandes de Arde Academy. Les doy el devocional una vez a la semana. Y estábamos ahí hablando y les estaba mostrando los planos de la nueva iglesia, y estábamos hablando de visión, y estábamos hablando de misión, y estábamos hablando de todo esto. Y con el Arde 2030 que estaba literalmente ardiendo en mi corazón,
y con mi corazón estaba así moviéndose aceleradamente. Y me empiezo a acercar a ellos y les empiezo a decir: Joseph, ¿cuántos años vas a tener en el 2030? Tiago, ¿cuántos años vas a tener en el 2030? Samuel, ¿cuántos años vas a tener en el 2030? Andrea, ¿cuántos años vas a tener en el 2030? Y me empiezan a contestar esos niños. Y me empiezan a decir: yo voy a tener 19. El otro me dijo: yo voy a tener 20. Y por allá otro salto dijo: yo voy a tener 21. Y me quebranté tanto. Me impactó tanto saber la proyección de hacia dónde vamos, porque ahí pude tener entendimiento de la importancia de lo que nosotros hacemos. Porque lo que nosotros hacemos no se trata de nosotros mismos, se trata de nuestras generaciones. La estrategia es que nuestras generaciones no se pierdan y que todos sean alcanzados. Que podamos ver una generación entregada al Señor. Y nosotros tenemos que ser los primeros en entregarnos, en modelar. Me volteé entonces y le dije a Mr. Rob: ¿cuántos años vas a tener? Y me dijo: 32 fue. 32, allá está atrás. Y me impactó tanto. Y ahí fue cuando ya sí terminé llorando, porque yo voy a tener 55. Dios mío. Dije: Dios mío, esto es serio. Esto es serio. Y yo sé que ya todos ustedes hicieron la cuenta. Y ni lo vamos a decir, porque si no esto se convierte ya en una lloradera. Pero lo importante es que nosotros cultivemos intencionalmente la presencia de Dios, primeramente en nuestra propia vida, en nuestros hogares y en todo lugar donde nosotros podamos pisar con la planta de nuestros pies. Apocalipsis 21:3 dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos, serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A mí me emociona creer esto. A mí me llena de pasión, y que lo que hagamos lo hagamos apuntando hacia una realidad bíblica. Todas las cosas nuevas, una tierra nueva y eterna donde Dios habita con su pueblo. Él desciende con todo lo necesario para poder estar entre nosotros. Donde Dios reina, hay paz. Donde Dios habita, hay seguridad. Donde Dios vive, hay amor. Por eso no, más allá de la estructura, más allá de cualquier cosa, queremos la presencia de Dios. ¿Qué significa el hogar de Dios? Está entre los seres humanos, que Dios mismo estará con ellos como su Dios. Significa que Él enjuagará toda lágrima, que no habrá muerte, que no habrá dolor, que no habrá tristeza, que no habrá llanto. Que vamos a entender los procesos, los desafíos y los desiertos, porque no nos va a tomar nada por sorpresa, porque entendemos de un Dios y Padre en acción, que está limpiando, que está restaurando, que está liberando al pueblo del yugo del pecado, de la impureza que nos separa de Él. Eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios nos está proponiendo. Dios tiene un plan. Dios tiene una estrategia. Dios tiene un diseño. Dios Padre no está improvisando en tu vida. Dios Padre no está improvisando con tu familia. Lo que nosotros estamos viviendo no es fruto de una improvisación. No es fruto de un golpe de suerte. Ojo, no es suerte lo que estamos viviendo. Lo que estamos experimentando es la gracia de Dios que Él prometió que iba a ser derramada durante este 2025. Y esta es una pequeña prueba de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, porque vamos a seguir viendo cómo se amplifica su corazón en medio de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el desafío entonces? ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia va a ser profundizar en nuestra relación con Dios, ser un reflejo de su presencia en nuestra comunidad, en la iglesia, en el estudio, en el trabajo, en la ciudad.
y ayudar a otros a experimentarlo también. Nuestra estrategia es que no es con fuerza, no es con carne, es con el Espíritu Santo. Sí, vamos a estar alineados, ordenados, vamos a hacer nuestra parte, pero todo lo que nosotros alcancemos, siempre, al final de cuentas, va a ser fruto de la gracia y de la misericordia de Dios, porque es Él el que está construyendo su reino en medio de nosotros. Es Él el que está impartiendo su justicia a nuestros corazones y a nuestras mentes. Él es el que está liberándonos del yugo del pasado y de la esclavitud. Es Él el que nos está impulsando a experimentarlo de una manera completamente diferente, porque Él quiere que seamos su hogar, porque Él hace un hogar en medio de nosotros, porque somos columnas en el templo del Dios viviente, porque esta no es una iglesia construida con ladrillos, esta es una iglesia construida con piedras vivas, donde tú eres una piedra que tiene una forma, y piedra con piedra va haciendo y levantando muros espirituales que protegen no solamente nuestro entorno, sino que se convierten en una muralla en nuestra ciudad y en nuestro territorio, con un techo de protección donde la presencia de Dios es cuidada, es preservada y es cultivada. Póngase un instante más de pie en su lugar.